mucho nos vas a entregar esta noche. Así que Dios te use. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, hermanas. Para mí es un gran gusto, una gran alegría estar aquí en este lugar, teniendo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Amén. Hace poco más de 2 años, yo no pasaba por un momento muy difícil en mi vida donde pensé que era el final. No tenía más allá que el vivir cada día. Como ustedes saben, hace más de 2 años a mi niña, mi primera hija, la diagnosticaron con una enfermedad muy grave. Le diagnosticaron atrofia muscular espinal. Y esta enfermedad es la primera causa de muerte de niños menores de 2 años. Y por ser tan grave, los médicos para ella no me daban nada de esperanza de vida. Y hace más de 2 años estuvimos más de 3 meses en una UCI todos los días, día y noche, solamente escuchando malas noticias de los médicos, solamente escuchando que me despidiera, que le quedaban 6 horas, que le quedaran 3 horas. Fue una situación muy dura, fue una situación muy difícil, pero el Señor estaba allí. Amén. Y el Señor siempre sosteniéndonos, siempre levantando nuestras manos, levantando nuestra fe, aunque era imposible para la ciencia, para Dios no es imposible. Amén. Porque Él es el Dios de lo imposible. Los médicos me decían no había nada, ninguna posibilidad en ese lugar. Estaba mi mamá que me acompaña esta noche, me acompaña mi tía también. Mi mamá vivió conmigo esos momentos cuando los médicos me llamaban y me decían ya no más. Ella estuvo hospitalizada en Punta Arenas, cayó por una broncoaspiración y se agravó mucho, tuvo más de 5 paros respiratorios. Eso fue algo muy, muy impresionante para la región. La prensa estaba allí, todos esperaban y decían, salía incluso en los titulares de la prensa de la región, estremece caso de una niña aferrada a la vida pese a enfermedad terminal. Y era una enfermedad terminal, pero el Señor hoy día la tiene con vida. Amén, para su gloria. Va a cumplir 3 años, es una niña súper inteligente. Tenemos esperanza de tratamiento, tenemos esperanza de medicamentos porque tenemos a nuestro Dios, que es el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no adorarle si Él es todo para nosotros? Amén. Él es el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos sana, el que nos provee, el que nos acompaña, el que nos instruye. Entonces es todo para nosotros. ¿Cómo vivir separados de Él? Si su misma palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Ni vivir, ni estudiar, ni trabajar, ni siquiera ser buenos padres. Porque separados de Él, por mucho que queramos ser buenos padres, no podemos hacerlo. Amén. Bueno, esta pequeña introducción de mi testimonio es para animarles que no importa lo que estén pasando, está en el mejor lugar porque usted sirve al Dios de lo imposible. Amén. No hay que perder la fe, hay que orar, hay que clamar al Señor y tomarnos de sus promesas siempre. Amén. Esta noche, bueno, tenemos un tema especial, es un tema que hemos preparado, se llama Guardando nuestras generaciones. ¿Cuántas son madres acá? ¿Madres o padres también? Ya. Abuelitos también, ya somos abuelos, tías, madrinas, pero tenemos hijos cerca, ¿verdad? Somos mujeres y hombres que el Señor ha destinado con un propósito. Amén. Y ese propósito el Señor lo ha dejado claro, establecido en su palabra. Amén. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias, o si no leen conmigo, Deuteronomio, capítulo 6. Amén. Igual está allí. Si no tienen Biblia, lo podemos leer acá. Le voy a pedir que nos pongamos de pie todos. Y a una sola voz vamos a leer estas instrucciones que el Señor nos entrega. Amén. Leámoslos todos en una sola voz. Si logra ver la letra, si no, de su Biblia. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leámoslo a una sola voz, ¿ya? Todos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Esta palabra es instrucción específica de Dios, la cual le daba al pueblo de Israel. Amén. En ese momento el Señor les estaba dando a ellos el mandamiento más importante cuando ellos iban a pasar a poseer la tierra, cuando iban a pasar a recibir las bendiciones que el Señor les estaba entregando. Él les dio esta instrucción a este pueblo y le decía que cada palabra, cada mandamiento, cada cosa que Él había hablado, el pueblo tenía que guardarlas primero, ¿dónde? En su corazón. Era el primer paso que el pueblo de Israel necesitaba, atesorar la palabra del Señor en sus corazones. Pero no solamente recibir esta palabra y guardarla en su corazón y quedarse y ya, hasta aquí llegué. No, tenían la obligación y la responsabilidad de transmitir esos mandamientos y de transmitir esa palabra a sus hijos. Y dice la palabra del Señor que estas palabras las tendrían que repetir y hablar de ellas en todo momento, cuando estuviesen en la casa, cuando anduviesen por el camino, cuando se acostaran, cuando se levantaran, que las escribieran en las puertas, que las escribieran en los postes, que las ataran como una señal en su mano, que también las ataran o que las tuviesen como una señal entre sus ojos, es decir, para que ellos pudiesen disfrutar, pudiesen experimentar las bendiciones del Señor, tenían que agarrarse y amarrarse y atesorar la palabra del Señor y sembrarla en el corazón de sus hijos. Amén. Para el pueblo de Israel era muy importante transmitir. Es por esto que ellos, todas sus fiestas, todas sus celebraciones, siempre tenían un significado. Por ejemplo, la Pascua. Cuando ellos celebraban la Pascua y duraban tanto tiempo estas fiestas, eran con un objetivo. Era para enseñarle a sus generaciones lo que el Señor había hecho con ellos. Es decir, cuando el Señor los guardó de Egipto, cuando sus hijos no murieron, cuando cayeron las pestes y las plagas, pero su casa no fueron tocadas. Era el momento donde ellos podían enseñarle a sus pequeños cuál era la fidelidad del Señor. Amén. ¿Cuál era la fidelidad de Dios? Ese era el principal objetivo o el principal mandamiento que el Señor daba al pueblo de Israel. La familia. La familia es un tema muy importante para el Señor. Dios es muy sensible. Dios, Él fue el que creó la familia. Dios diseñó la familia, diseñó el hogar, diseñó el matrimonio, diseñó los hijos. Y por eso para Él es tan importante que las familias vivan y vivamos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Amén. Pasemos a nuestra siguiente lámina. Entonces, primer punto de esta noche, la educación de nuestros hijos es un tema de la familia, es responsabilidad de la familia, principalmente, ¿ya? Son los padres los que tienen la obligación y el deber y la responsabilidad ante Dios de criar y de educar a sus hijos, nadie más. Por supuesto que recibimos ayuda de los colegios, recibimos ayudas de los especialistas, recibimos ayuda de los médicos, pero son ayudas. No podemos confiar la educación de nuestros hijos y lanzarlos a que el colegio los críe. No podemos dejar a nuestros hijos bajo la responsabilidad de otra persona y olvidarnos de ellos, porque estamos fallando. Están allí, si eso sucede desde ese momento, las bases de la familia se comienzan a desequilibrar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de criar a los hijos es un asunto de familia, de los padres. Vemos como Dios mismo le dio la instrucción al pueblo de Israel, que estuviese sobre sus hijos la palabra, que la repitieran, que les enseñaran desde pequeños, aún desde el vientre. Porque para nosotros, los que creemos en Dios, sabemos que la vida comienza desde la gestación. Amén. La vida no comienza cuando el niño nace. La vida comienza desde la gestación, desde que está en el vientre de la madre, cuando el Señor sopla el aliento de vida y se produce la fecundación, allí nace la vida. Amén. Desde pequeños, incluso desde estando en el vientre de nosotras las madres, es responsabilidad de nosotras
que podamos cuidar a ese bebé, que podamos hablarle desde el Señor, que podamos recibirlo, que podamos darle lo que ellos necesitan para empezar la vida. Amén. Entonces, partiendo desde esta base, todos sabemos que es nuestra responsabilidad. Lo que vamos a aprender lo vamos a llevar en nuestro corazón para que bajo mi responsabilidad yo lo pueda enseñar a mis hijos. El fin de la educación cristiana es el principal fin, o lo que Dios quiere, es que nuestros hijos primero lo amen, lo conozcan y lo sirvan. Si logramos ese objetivo, ganamos. Porque un hijo que ama a Dios, un hijo que conoce a Dios, un hijo que sirve a Dios de corazón sincero, ya está apartado de todo lo demás. No tiene por qué ocultarse, no tiene por qué hacer cosas escondidas, no tiene por qué tener una conducta impropia, porque si ama al Señor y respeta al Señor, lo va a respetar delante suyo y detrás suyo, cuando usted esté y cuando no esté. Entonces, nuestro objetivo como padres es ese, principalmente, educarlo ¿para qué? Para que lo conozcan, para que lo amen y para que lo sirvan. Amén. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, es el primer mandamiento que Dios le daba al pueblo de Israel, que es el mandamiento más importante, ¿verdad? La Biblia dice que ese es el mandamiento más importante y el más grande. El primero es amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Ya? Ese es el primer mandamiento para nosotros. El Señor quiere que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a amarlo, pero amarlo como un Dios real, como un Dios presente. Nosotros crecimos en el Evangelio, mi mamá nos crió en las bancas y es maravilloso crecer escuchando la palabra, es maravilloso crecer en la iglesia, es bonito, es una bendición, pero es más maravilloso aún cuando nosotros experimentamos personalmente quién es Dios. Una cosa es oírlo, una cosa es escuchar de Dios, una cosa es venir a la iglesia a cantar, saberme los coros, repetir los textos. Yo era muy buena desde pequeña para aprenderme los textos. Yo me aprendía todos los textos bíblicos porque era buena, no sé, tenía esa capacidad. Pero fue hasta después de adulta que pude conocer y experimentar la verdadera presencia de Dios. Amén. Y saber de que lo amamos. No porque me lo obligaron, no porque me lo enseñaron, no porque me lo forzaron, sino porque lo aprendí a conocer. Amén. Porque aprendí a conocerlo cuando estaba en mis peores angustias. El que estuvo ahí conmigo fue Él. Cuando pasé por las peores pruebas, el que me acobijó, el que me ayudó, el que me levantó, el que me consoló fue Él. Y eso es el resultado de poder amarlo. Amarlo sinceramente por lo que Él es. Amén. Por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho en mi vida, porque soy un testimonio de la fidelidad y del amor de Dios. Amén. Dice también Hechos, capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa ¿de quién? De Dios. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos. El Señor quiere bendecirnos a nosotros, pero también desea bendecir a nuestros hijos. Desea bendecir a nuestras generaciones, desea que todas nuestras generaciones y nuestros hijos experimenten la bendición de conocerlo a Él. El Señor está dispuesto, Él quiere amarnos, Él quiere darnos todas las maravillosas bendiciones que Él quiere para su pueblo, pero muchas veces las perdemos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de sacrificio, porque cometemos errores, porque no pagamos el precio. Amén. Pasemos a la próxima lámina. Un minuto. Ya, démosle un minuto que estemos pasando. Ya. Entonces, teniendo bien claro en nuestro corazón de que nuestros hijos, el Señor nos los dio como una herencia. La palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de estima, el fruto del vientre. Es decir, si Dios nos dio hijos, es porque nos dio parte de su herencia. Amén. La mayor parte de los problemas emocionales, psicológicos de las personas adultas se arrastran desde la infancia. Es lamentable ver cómo las estadísticas muestran cuando las personas van a consultan a un médico, a un psicólogo, a un especialista.
la mayor parte de sus problemas es desde la infancia, porque la infancia es tan fundamental en la vida del ser humano. Hay una imagen que yo hace poco compartí y decía que lo mejor que nos puede pasar, bueno, yo pienso después de conocer a Dios, es tener una infancia feliz. Porque si tenemos una infancia feliz, si los niños tienen una infancia feliz, tienen un hogar constituido, tienen unos padres que los aman, que los cuidan, su futuro crece, su futuro se desarrolla y se convierten en personas de bien. Entonces, como hablamos, la Biblia nos muestra que Dios es alguien que respeta profundamente la familia. Dios ama tanto a la familia que cuando envió a Jesús, Él lo puso en el seno de una familia. Jesús pudo haber venido a la tierra como una persona adulta. Pudo haber sido un ángel que se apareció y llegó a los 30 años. Pero el Señor no lo hizo así. El Señor lo sembró primero en el vientre de una madre. Escogió a una mujer, escogió a un hombre para que su hijo naciera en medio de una familia. Génesis capítulo 17, versículo 7, dice que el Señor estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, el pacto del Señor es con nosotros y también con nuestros hijos, para siempre, perpetuo. Él quiere eso. Él quiere que ese pacto abarque a nuestras generaciones, abarque a nuestros hijos. No solamente que nos salvemos nosotros, no solamente que nosotros lo conozcamos, sino que nuestros hijos también lo amen y lo conozcan. Pero nuestros hijos van a amar y conocer al Señor en la medida en que nosotros se lo mostremos, se lo enseñemos. Al ver este diseño tan hermoso de la familia, al ver este diseño tan hermoso de los hijos, como todo lo hermoso que Dios crea, como todo lo maravilloso que Dios crea, el enemigo quiere destruirlo, quiere dañarlo y se ha empeñado de una manera impresionante en destruir la familia, en destruir la vida de los niños. Es cierto, y los estudios dicen que la base de toda sociedad es la familia. Si una familia está mal, la sociedad está mal. La sociedad es el reflejo de lo que se vive en los hogares. Somos la sociedad, lo que vemos, lo que usted ve en televisión, ese es el reflejo de lo que viven las familias. Si la sociedad es violenta, si la sociedad crece el divorcio, si en la sociedad crece la violencia, las muertes de las mujeres, las drogas, la prostitución, ese es el reflejo de lo que se está viviendo en las familias. ¿Por qué? Porque de una manera muy sutil, el enemigo se está metiendo, destruyendo a las familias, destruyendo a los niños, destruyendo los matrimonios. Y muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos. O no estamos firmes, no velamos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y así anda, buscando a devorar, lamentándolo mucho a los más indefensos, a los más frágiles, a los niños y a las familias. Pasemos entonces, Juan capítulo 10, versículo 10 también nos dice que el ladrón, el enemigo, solamente vino ¿para qué? Para hurtar, para matar, para destruir. Pero el Señor vino para darnos ¿qué? Vida, y darnos vida en abundancia. Dios quiere que nuestros hogares tengan vida, Dios quiere que nuestras familias experimenten vida y vida en abundancia. Pero necesitamos ser sobrios, necesitamos estar atentos, necesitamos estar allí abriendo nuestros ojos a la instrucción, a los consejos del Señor y educar a nuestros hijos de acuerdo a los mandamientos que el Señor nos da. Obedecerlo, porque si el Señor nos manda a que instruyamos a nuestros hijos, debemos hacerlo. Amén. Ahora más adelante vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Pasemos entonces frente a esta artimaña del enemigo de querer destruir a la familia. Vemos que actualmente en la sociedad hay muchas amenazas. Muchas. Estas son solo unas pocas. Porque si me pongo a enumerar todas las amenazas que
experimenta en nuestras familias quizás no hubiese terminado. Pero quizás la más importante que estamos viendo como sociedad, y en todas partes, no solamente en Chile, en todas partes, desde el norte hasta el sur, hasta allá en Estados Unidos, Europa, mucho peor, pero estas amenazas están latentes. ¿Cuáles son? Primero, la violencia intrafamiliar. No hay cosa que dañe más a un niño que la violencia en el hogar. Que el ver a sus padres en violencia. Que el ver a un padre que golpea a una mamá. Niños que crecen en este ambiente, niños que crecen en ambientes de descalificaciones, de tú no sirves para nada, de eres un tonto, eres igual a tu papá, eres igual a tu abuelo. Ese ambiente de violencia, de gritos, de amenazas, dañan y amenazan la vida de los niños. Los destruyen de una manera increíble, porque los niños crecen con ese recuerdo de un padre abusador, de una madre despreocupada, de una familia desorganizada, de una familia de pleitos, de una familia de gritos, de violencia, y así se forman. Otra amenaza que también está presente, los divorcios. Eso es algo que está creciendo de una manera impresionante. Si los matrimonios no funcionan, me divorcio. Y ya muchos se casan y no se han casado y están pensando en el divorcio. Si no me funciona, me divorcio. Y otra persona y me divorcio. Estos divorcios atentan contra la estructura de la familia que el Señor diseñó. Si bien es cierto, hay ciertos casos o hay ciertas ocasiones donde Dios se encarga de unir, se encarga de reparar, son casos especiales. Pero muchas veces en las familias o en la sociedad el divorcio es algo del día a día. Lo podemos ver en la televisión. Vemos cómo el divorcio pasa y pasa y pasa y es algo como normal para la sociedad. Otra, el embarazo adolescente. Las estadísticas de embarazo adolescente son ¿por qué? Por lo mismo. Porque jóvenes, jovencitas, que salieron de un hogar donde lamentándolo mucho no tuvieron las bases, los valores, los principios, salieron heridas, salieron dañadas, no tuvieron un padre quizás que estuviesen allí presente, un padre que las amara, una madre que las escuchara, y lamentándolo mucho, se equivocan y sufren las consecuencias de tener un embarazo en una edad que no es la adecuada. Los hijos son herencia, son bendición, pero también en un tiempo, porque si llegan antes, muchas veces la vida se torna difícil. ¿Ya? El aborto. Cosa lamentable que está ocurriendo. La cantidad de abortos, yo creo que la ley del aborto no lleva ni un año de ser aprobada. Tiene muy pocos meses. Y ya la cantidad de abortos que se han dado en el país son impresionantes. Ahora estamos viviendo un tema o un problema muy grave que es la ideología de género. No sé si ustedes han visto estas marchas feministas que se están dando, estas manifestaciones, todas estas cosas que tratan de disfrazar lo bueno, como el derecho a la mujer. Por supuesto que las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, las mujeres tenemos derecho a educarnos, eso es cierto, pero muchas veces estas corrientes pasan mucho más allá de la frontera y basándose en los derechos sexuales, en la libertad sexual, en los derechos de la mujer, avalan otras cosas que van en contra de la palabra, como por ejemplo el aborto. El aborto ellos lo justifican, ¿por qué? Por el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y esta situación muchas veces se malinterpreta, se pasa de la raya y sufren vidas que no tienen la culpa. Los niños, como lo veíamos o como lo conversábamos hace rato, la vida comienza desde el momento en que comienza la fecundación. Los cristianos no creemos en el aborto, bajo ninguna circunstancia. Los hijos de Dios no creemos en el aborto. Ni lo respaldamos ni lo apoyamos bajo ninguna circunstancia. Los principios cristianos nuestros no los transamos. No los transamos, no podemos hacerlo. Ni siquiera disfrazado que aunque el niño viene con problemas, el niño viene con enfermedad, no puede ser, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Hay cosas que no tenemos respuesta. Muchas mamás, por ejemplo, cuando vienen con sus hijos con problemas, no tenemos respuestas que darles. Quizás Dios nos las dará algún día. Él nos las dará. Pero si Él hace las cosas o nos envía un hijo de tal o cual circunstancia, Él sabe por qué. Porque sabe que la madre
tiene las capacidades, porque algo nos va a enseñar, porque algo nos va a orientar, porque nos va a capacitar de alguna manera. Entonces, nosotros como cristianos no creemos en el aborto. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. No podemos dejarnos desviar por corrientes sutiles que vengan quizás a malinterpretarnos o a desviarnos o a ponernos lo bonito. No, el pueblo de Dios no lo cree. Amén. Otro tema, la ideología de género, como le decía, cosa súper grave. Estos días he tenido la oportunidad de leer mucho sobre este tema y estoy realmente impresionada, enojada, con todo lo que se está formando y gestando detrás de esta famosa ideología de género y no lo conocemos. Y esto lo he podido ver leyendo. ¿Cuál es la ideología de género o algunos puntos que estas corrientes buscan? Primero, eliminar, hacer la igualdad de géneros, la igualdad de sexos, es decir, que desde las escuelas, desde los ministerios, desde los poderes públicos, se legislen para que los niños tengan ellos mismos el derecho de decidir qué género van a ser. Es decir, que mi hijo, si nació niño, no puede ser ni niño ni niña. Que lo masculino y lo femenino son construcciones sociales que hacemos los seres humanos. Que el niño tiene derecho a elegir en quién se va a convertir. Si se siente como una niña, niña. Si se siente como un niño, es un niño. Esta ideología de género se va y se está trabajando para ser implementada incluso en los colegios, para ser implementada en la sociedad, para que a nuestros hijos se les forme así. Ya varias organizaciones piden que los baños ya no existan femenino ni masculino, sino que sea el famoso todes. ¿Lo han escuchado? Que no somos todas ni todos, sino todes con E. Así de absurdo es. ¿Por qué? Porque si yo me siento mujer, soy mujer, pero si me siento hombre, soy hombre. Esa es la famosa ideología de género que se está gestando. Y es lo que estas organizaciones luchan y están marchando, y como lo lograron con el aborto, van a buscar que los legisladores hagan leyes para que hagan obligatorio este tipo de educación. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar en el colegio? Cuando a mi niño o a mi niña la obliguen a entrar en un baño con otros niños. Es algo como tan enredado, tan absurdo, pero detrás de eso está la mano ¿de quién? Del propio Satanás, pervirtiendo, dañando desde los más pequeños, que son nuestros niños. Otra amenaza, el matrimonio igualitario. Estamos súper cerca. Ya aquí en Chile también hay una ley de convivencia igualitaria, creo que se llama, donde las personas del mismo sexo pueden unirse bajo una convivencia y están luchando para que se legalice el matrimonio igualitario. Son cosas que se están formando y están amenazando las familias. Otro tema impresionante, la pornografía. Tema que no se habla, tema que es un tabú, tema que no se toca. ¿Por qué? Porque eso a mí no me pasa, porque eso le pasa al vecino, porque eso pasa por allá, en mi casa no pasa. Y es increíble cómo, pasemos a la siguiente lámina para ir avanzando. Hay un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso donde dice que aquí en Chile, un estudio recién del 2016, el 90% de los niños entre 9 y 17 años usan internet y redes sociales. ¿Es cierto o no? Yo creo que si preguntamos aquí, yo creo que hasta más del 90. Ya estamos acercándonos casi al 100, porque alguien que no tenga internet, yo creo que serán algunos ancianos, algunas personas que no sepan leer, pero muy pocos. De resto, todos tenemos acceso a internet, bien sea a través de un computador o a través de algo tan sencillo como el celular. Los niños desde pequeños ya están pidiendo celulares, están pidiendo tablets, ese es el regalo de ellos de Navidad, una tablet y un celular. O cualquier cosa que tenga que ver con el internet, que es una herramienta buena, porque no estamos diciendo que el internet sea malo.
Los niños ya aprenden de una manera distinta a través del Internet. Buscan tareas, buscan sus trabajos a través de estas redes. Pero también la mano del enemigo, como en todo, se mete en el Internet. Ese mismo estudio dice que 80% de todos los niños comparten fotos y videos en las redes sociales. Yo creo que la mayoría usa Facebook y sube sus fotitos. ¿Qué tipo de fotos? Hay padres que ni saben. Hay padres que no saben ni siquiera tocar un Internet, no saben ni pronunciar el Facebook, no saben qué es eso. Pero sus hijos sí pasan horas y horas y horas en el celular. Y allí estamos fallando. Allí el pueblo y los padres fallan, porque yo no le puedo permitir a mi hijo que tenga algo que yo no conozco qué es. ¿Qué pasaría por un momento si usted se imagina, su niño está en su pieza en la noche y un intruso se mete en la madrugada a la habitación de su hijo? ¿Qué haríamos? Si en su habitación usted escucha que hay ruido y de pronto prende la luz y hay un hombre metido en la habitación de su hijo, ¿cómo reaccionaríamos? Yo creo que lo sacamos a patadas, ahí se nos olvida que somos cristianos, se nos olvidan todas las cosas y reaccionaríamos de la manera más violenta por sacar a ese hombre que está en la madrugada metiéndose en la pieza de mi hijo. Así es la pornografía. Algo sutil que se mete. Mientras yo estoy durmiendo en mi casa, en mi cama, viendo la novela, viendo las noticias, ¿qué está haciendo mi hijo con un celular? Por ejemplo, yo en mi trabajo siempre hablo con los papás, no permitan que sus hijos se vayan a la cama con un celular. No lo permitan. Estando en su casa, no. Está bien que lo usen, está bien que hagan tareas. Primero, los niños no tienen que tener computador en sus piezas. Si hay un computador en la casa, tiene que ser una zona de estudio donde sea un computador para que ellos hagan sus tareas, compartan con sus amigos, vean sus cosas en un término normal, pero no tenerles un celular, un computador en la pieza, y mucho menos un celular. En el colegio donde trabajo hay niños y adolescentes que no duermen porque son las 3 de la mañana y están del celular. ¿Y los papás saben qué están viendo? No. Y son las 6 de la mañana y el problema para que se levanten para que vayan al colegio. Y van al colegio y se quedan dormidos, no rinden, no avanzan. ¿Por qué? Porque los adolescentes y los niños tienen que dormir mínimo de 8 a 10 horas y no duermen por estar en el celular. El celular, lamentándolo mucho, se ha convertido en un tremendo desafío para las familias y los padres. Y yo creo que puedo jurarlo, puedo asegurarlo, que eso pasa también. Muchos de nosotros nos vemos identificados con eso porque es una realidad. No es algo que le pasa al vecino, no es algo que le pasa al de allá, es algo que pasa en mi casa. Los que tienen padres adolescentes pueden ver que están todo el día ahí con el celular y ya el control se nos ha salido de las manos. Ahora, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos en Internet? ¿Qué ven? ¿Usted sabe qué ven? Sabemos muchas veces qué es lo que ve mi hijo en Internet. Quizás él pueda decir, sí, mamá, es un video, son monitos, son cosas, sí, es cierto. Pero también las estadísticas dicen que más de 2.500 millones de imágenes y correos pornográficos se meten en medio de estos juegos de los niños. Se cuelan. Hay personas malvadas con inteligencia superior en redes sociales y en informática que se dedican a crear estos programas para que como virus entren a una aplicación de un niño. Y el niño puede estar jugando un juego inofensivo, pero pincha un botón, un clic, no más que un clic, y se le aparecen cosas que lo dañan, que lo perturban, porque un niño no está en la capacidad como un adulto para entender lo que es el sexo, lo que significa. El niño no sabe. Entonces, al encontrarse con estas cosas, lo que genera en ellos son confusiones y perturbaciones mentales que los dañan, que les genera también curiosidad. Y por eso es que siguen buscando, les genera curiosidad con placer mezclada, porque eso va de la mano, porque son cuerpos también, y se generan estas adicciones a la pornografía que dañan y destruyen la vida, dañan y destruyen los matrimonios y las familias. La edad promedio, bueno,
la edad promedio de que, según varios estudios, y es algo que me llamó también la atención, los niños, a partir de los 9 años, es cuando comienzan a ver estas imágenes sexuales. Y de la gran mayoría. Aún así, cuando ellos no le quieren ver, no falta el compañerito que llegue y se las muestra. Aun cuando nosotros hacemos todo lo posible por mantener nuestra casa bajo límites, bajo estructura, bajo normas, no falta en el colegio cuando llega y otro compañero se las muestra. Y lo ven como algo normal. Eso es lo peor. Porque los raros somos nosotros. Porque para la sociedad eso es normal. Si usted va a cualquier parte y le pregunta a cualquier especialista, psicólogo, psiquiatra, la pornografía es algo normal. Es algo saludable, es algo que lo hacen todos. ¿Qué tiene de malo? Porque normalizan estas conductas. Y todo a un clic de distancia. Pasemos la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros frente a todas estas amenazas que vemos? Estas son quizás cosas sutiles, porque yo creo que no nos alcanzaría la noche para hablar de estos temas. Son temas demasiado profundos, son temas que van mucho más allá de lo que podamos tratar en una noche. Pero ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer la realidad del problema. Saber de que esto es algo que estamos viviendo como sociedad. Saber de que esto también me puede pasar a mí. Saber de que esto también le puede pasar a mis hijos. Cuando nos damos cuenta que es un problema real, latente, buscamos estrategias para poder abordarlo. No podemos vivir negando la realidad. Muchas veces los cristianos, lamentándolo mucho, vivimos así. Como que lo que está delante de mis ojos. No queremos ver más allá, no queremos ver estas realidades. Entonces, primer paso, identificar que es una realidad. Estamos en medio de este siglo y algo tenemos que hacer. Segundo, necesitamos guiar, dirigir e instruir a nuestros hijos según los principios de Dios. La Biblia tiene claros los principios y las normas para todas las etapas de la vida. Dios diseñó el sexo y hay que hablar con los hijos sobre eso. ¿Cuándo hay que hablarlo? En la medida que ellos vayan preguntando, de acuerdo a su edad. Dios lo diseñó para un matrimonio, para el goce de una pareja. El sexo antes del matrimonio no es aprobado por Dios, bajo ninguna excusa, porque Dios lo diseñó para estar dentro de la familia, para la procreación, para los hijos, para el disfrute. Eso lo hizo Dios. Entonces, si nosotros guiamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y les enseñamos los principios bíblicos, ellos no van a tener confusión. Muchas veces los quiebres pasan y el mayor problema es por la mala comunicación, porque los padres no quieren hablar de esto. Porque los padres no quieren dedicarle el tiempo para enseñar a sus hijos, entonces llegan los demás y los enseñan. Si yo no le hablo, ellos van a aprender. Si yo no lo instruyo, alguien en la calle lo va a hacer. ¿De qué manera? Ahí está el riesgo. Y tercer punto, debemos buscar ayuda con gente profesional, con los líderes, con los pastores, organizarnos como iglesia y defender los valores de la familia. Muchas veces se ha llamado, yo creo que todos los años se hacen estas convocatorias para que el pueblo de Dios salga a marchar, para que la iglesia salga, para que la iglesia marche, para que la iglesia defienda los valores, y son pocas las personas que apoyan estas actividades. Porque piensan que eso es trabajo de los demás. No, ese es trabajo de nosotros. Como iglesia, defender los valores, levantar nuestra voz, decirle no a las leyes de la ideología de género, decirle no a las leyes del aborto, decirle no a la escuela cuando obligan a mi hijo a ver un contenido que yo como padre no estoy de acuerdo que lo vea. Pero ese es trabajo de nosotros. No podemos dejar esta responsabilidad al azar. Muchos padres, y yo lo digo con experiencia porque trabajo en colegio, lanzan a los niños al colegio y que me los críen. Y se ponen bravos cuando son las vacaciones. Se enojan. Porque ¿dónde los voy a mandar? ¿Quién me los va a cuidar? Se desesperan cuando son las vacaciones porque no saben qué hacer con sus hijos. Quieren que estén todo el día. Y si la jornada fuera de 8 a 10 de la noche y salieran dormidos para la casa, felices. Sí, y no estoy exagerando. No estoy exagerando. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida hace que yo no tenga tiempo para conversar con mis hijos.
que no tenga el tiempo para sentarme, para hablar con ellos, para preguntarles cómo se siente, qué están pasando, qué desean, qué tienen. Y entonces mis hijos o los hijos con esos vacíos son víctimas fáciles, presas fáciles para que el enemigo les siembre su maldad y su cizaña. Ya. Pasemos entonces a algunas herramientas. Estas son pocas, como les digo, pero quizás más adelante podemos conversarlo más, podemos verlo más. Pero algunas herramientas de cómo nosotros, como padres, podemos instruir a nuestros hijos, podemos enseñarlos primero a amarlos. Y amar para los hijos es sinónimo de tiempo, no es sinónimo de cosas. Yo no amo a mi hijo cuando le compro cosas. Yo no amo a mi hijo por darle más cosas o vestirlo mejor que los demás. Eso no es más o menos amor, es amor, por supuesto. Pero el amor es igual a tiempo. Y calidad de tiempo. Porque yo puede ser que trabaje todo el día y tenga 3 horas, pero si esas 3 horas son de calidad, van a influir en la vida de mi hijo. Pero si tengo 3 horas y estoy con el celular así, ¿qué tiempo? O puedo estar 12 horas con mi hijo, bajo mis narices, y todo el día con el celular. ¿Eso es calidad de tiempo? No es calidad de tiempo. Calidad de tiempo es que yo me distraiga y apague los celulares, apague la televisión, apague las cosas y converse con mi hijo. Muchas veces un papá me decía, no, es que no me funcionó. ¿Y por qué no le funcionó? Porque yo lo llevé conmigo a mi trabajo y al niño no le gustó. Pero es que usted está haciendo algo que le gusta a usted, su trabajo. No se está involucrando en algo que le guste al niño. Esa es la diferencia. No es llevar a mi hijo al trabajo. Es que yo haga algo que le guste a mi hijo. Si a mi hijo le gusta el fútbol, llevarlo al fútbol. Pasar tiempo de calidad con él. Si a mi hija le gusta el teatro, acompañarla al teatro. Esos tiempos de calidad son los que marcan el corazón de los niños. Mucho más que las cosas. Porque las cosas son emocionantes, pero no se ha dado cuenta que los niños pueden ver el regalo más caro que le costó al papá 1 año de endeudamiento y 36 cuotas sin interés y con interés para que el niño lo deje botado al día siguiente. Porque esas cosas no lo llenan. Lo que llenan al niño es el tiempo, la calidad del tiempo que el padre pase con él. Tiempo para hacer sus tareas, tiempo para revisarle los cuadernos, tiempo para conversar con ellos, tiempo para escucharlos, solamente escucharlos. Es algo que podemos hacer nosotros como padres. Segundo, enseñarles. ¿Cuándo debo enseñarles? ¿El domingo? ¿En la iglesia? Sí, está bien enseñarlos el domingo en la iglesia, pero como leíamos en Deuteronomio, al levantarse, al acostarse, cuando vaya por el camino, cuando vaya a la escuela, cuando estén conversando, cuando se sienten a la mesa, en todo momento enséñale a sus hijos los principios y los mandamientos del Señor. Amén. Corregirlos. Y este es otro tema mucho más largo. ¿Por qué? Porque hoy día en la sociedad el que corrige a su hijo quizás es un violento o atenta contra los derechos del niño. Cuando la Biblia me enseña que yo tengo que corregir a mi hijo, que no debo de tener el castigo. ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Y lo corrige como con amor, no con violencia. No cuando ya me colapsó y ahí lo agarro y le doy por todas las del año. No, eso no es un castigo. Corregir a mi hijo es hacerlo con amor, en el momento, no detenerlo, no decirlo, nos vamos a ver, nos vamos a ver, nos vamos a ver. Si lo hace, nos vamos a ver. No, no es detenerlo, es en el momento. ¿Falló? Yo le enseño la consecuencia de su falla y lo corrijo con amor. Amén. Inspirarlo. Todos los niños son diferentes. Todos los adolescentes son distintos. Padres, saquémonos de la mente el estar comparando a nuestros hijos con los hijos de la vecina. Mis hijos, son distintos. ¿Tienen dificultades? Sí. ¿Tienen talentos? Sí. Pero cada niño es distinto. No hay nada más que dañe la autoestima de un niño como que un papá lo avergüence y lo ridiculice o lo compare. Y muchas veces los padres cometen ese error. Delante de los demás, o delante de los compañeros, o delante de los profesores, los ridiculizan, los dejan en vergüenza.
Y eso no se debe hacer porque eso los daña. Amén. Inspírelo, háblele a sus hijos con amor. Vea para qué su hijo es bueno. Si no es bueno para los números, no importa, debe ser bueno para otra cosa. Bueno para cantar, inspírelo a que cante para el Señor. Si es bueno para el teatro, inspírelo a que haga teatro para el Señor. Si es bueno para la pintura, inspírelo a que pinte cosas bonitas para el Señor. Inspirar a nuestros hijos en lo que ellos sean buenos, pero que lo hagan para servir y amar a Dios. Si quieres ser veterinario, que sea el mejor veterinario del mundo. Si quieres ser profesor, que sea el mejor profesor del mundo. No encapsulemos a nuestros hijos a nuestros deseos, porque muchas veces les cortamos los sueños o las esperanzas, ¿ya? ¿Por qué? Por querer que nuestros hijos hagan lo que yo quiero que haga. Y cada vida es distinta, cada niño es distinto, es diferente. Debemos inspirarlo a que lo que hagan, no importa, quieren vender confites o quieren vender o hacer cualquier cosa con sus manos, que lo hagan, pero que sean los mejores, que sean excelentes, que se destaquen en lo que ellos sean buenos, ¿ya? Y por último, ser ejemplo. De nada me sirve todo lo anterior si yo no soy ejemplo en lo que estoy diciendo. Fracaso. De nada me sirve a mi hijo enseñarle la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis si yo no soy un ejemplo para él. De nada me sirve a mi hijo quitarle el celular cuando yo paso todo el día en el celular o en el televisor, porque no soy un ejemplo. Ellos tienen que ver en mí como madre, como padre, ese ejemplo para que ellos puedan imitarlo, ¿ya? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos mucha responsabilidad en criarlos. La palabra de Dios dice, padres, no los exasperen. No los desanimen para que ellos no se desalienten. Muchas veces los niños no quieren nada con el evangelio por el mal testimonio de sus padres. Y no hay nada más triste que eso. Que los hijos no quieran nada con la iglesia. ¿Por qué? Por la mala vida que le dieron sus padres y el mal testimonio que les dieron. Eso es triste y es cruel. Y yo creo que es mayor responsabilidad la que Dios nos va a pedir. Porque si estamos en la iglesia, si venimos a la iglesia, tenemos que ser iglesia dentro y afuera. Y el orden comienza en nuestra casa. ¿Y es fácil tener el orden en la casa? No es fácil. ¿Es fácil tener esta vida tan ordenada? No es fácil. Porque todos tenemos problemas de alguna manera. Cuando no es con el esposo, es problema con los hijos. Cuando no es problema con los hijos, es problema con la suegra. Cuando no es problema con la suegra, es problema con el vecino. Cuando no es ni nada de esto, es problemas económicos. Cuando no son problemas económicos, cualquier cosa. Pero todas las familias lidiamos con nuestros propios problemas. Con problemas de enfermedad, con problemas de crisis, con problemas de país, con problemas de muchas cosas. Todos tenemos nuestros propios problemas. Pero lo importante en medio de todo esto es que si buscamos la ayuda de Dios, Él nos va a ayudar a salir. Pasemos a nuestra siguiente y última lámina. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro ayudador. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién nos va a ayudar a criar a nuestros hijos? El Señor. ¿Quién nos va a dar la fuerza para seguir adelante? El Señor. ¿Quién nos va a dar la paciencia para aguantar, para tolerar, para no exasperarnos? El Señor. ¿Quién nos va a tomar de la mano para guiar a nuestras familias? El Señor. ¿Quién es el más interesado en enseñarnos? El Señor. ¿Quién es el más interesado en que nuestras familias se aparten de lo malo? El Señor. Él quiere hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. Si nosotros nos disponemos, si buscamos, si leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que los principios están. Él lo dejó todo aquí. Consejo para los hijos, consejo para los padres, consejo para el matrimonio. Dios se encargó de todo, de no dejarnos nada al aire, de no dejarnos nada vacío. Y aún esas cosas que parecen vacías, Él no las responde en oración. Entonces el Señor está allí. Él quiere sostenernos, Él nos sostiene, Él nos dice, no temas, yo te voy a ayudar. Con ese hijo complicado, yo te voy a ayudar.
Porque hay cosas lamentables, como padres que pagan el precio y les tocan hijos pródigos. También, padres que hicieron todo lo mejor posible y sus hijos se les desviaron. Y no es culpa de los padres, pero aún así, en medio de los hijos pródigos, de los casos difíciles, de los adolescentes complicados, el Señor está allí para ayudarnos. No hay nada más poderoso, algo que tiene tanto poder que la oración de un padre y una madre por sus hijos. Y eso es responsabilidad de nosotros. Muchas veces los enviamos para que los demás oren por ellos, para que la iglesia ore, para que el pastor ore, para que los maestros oren. Está bien apoyarnos en oración, eso es bueno, pero la mayor responsabilidad recae sobre mis rodillas. Si yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, tengo que pagar el precio. Tengo que orar, tengo que clamar, tengo que interceder, no tengo que soltarme, pedirle, Señor, tú lo conoces, guardándolo en todo momento, Señor, yo lo declaro para ti, en todo momento va a ser tuyo, Señor, tú lo guardas, tú lo liberas, tú lo libertas de esas cadenas. Hay un testimonio maravilloso que lo pueden buscar en internet, es el testimonio de vida de Pablo Olivares, un cantante argentino, si no me equivoco, de rock, un rock pesado, satánico, y era un hijo de una mujer cristiana. Promesa de salvación. Búsquenlo en YouTube, esas son cosas buenas para ver. Véanlo cuando tengan tiempo, vean ese testimonio, ese video, y vean cómo el testimonio de vida de este hombre, ¿qué lo salvó? La oración de una madre que no cesó. Una madre que no cesó, aun cuando él la odiaba y le dedicó una canción terrible, que le decía, madre, te odio, madre. O sea, esa canción la pueden poner porque está en internet. Eres lo peor, déjame tranquilo, no ores más por mí. Porque las oraciones le trababan los planes que él tenía. Las oraciones de esa madre le cortaban los contratos millonarios que él tenía con su banda de rock. Y él siguió, y esa madre nunca cesó de orar, y el Señor le dio la victoria. Y ahora este joven predica y gana almas para Cristo gracias a una madre que no dejó de orar. Entonces, ¿cuál es el consejo, madre? No deje de orar. ¿Cuánto tiempo? Dios lo sabe. ¿Cuándo va a ser? Dios lo sabe. Pero no se canse. No deje de orar porque el Señor es fiel y su promesa es para nosotros y para nuestra descendencia y para los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos por todas las generaciones. Amén. Amén. Y si se siente cansado o cansada, porque todos tenemos derecho de cansarnos, la maternidad agota. Hay un estudio que dice que me dio risa, la vi esta semana, y decía que el tener esposo cansa 3 veces más que tener un hijo. Me dio risa, pero a veces es así. A veces tener esposo cansa, pero aún así con nuestros hijos, con nuestras familias, como sea, todos nos cansamos. De alguna manera, era una broma, era un chiste, era un chiste. Pero el Señor dice en su palabra que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si usted ya no tiene fuerzas para orar ni para cantar, no se preocupe, Dios multiplica el 0. Todo número multiplicado por 0 es 0, pero para Dios el 0 es cantidad. Así que si usted no tiene fuerza, Dios se las va a multiplicar. Si lo busca, si sigue, si le dice, Señor, me siento cansado, me siento cansada, ayúdame, Él está allí. Porque Él dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te rescato. Yo te sostengo, yo te doy las fuerzas. Yo te voy a salvar, yo te voy a ayudar. Amén. Entonces, estas promesas están aquí. Y son pocas de muchas, de todas las que tenemos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que Él realmente renueve nuestras fuerzas. Amén. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos sentimos cansados. Porque es bueno decirle, Señor, estoy cansada. Es bueno cansarnos. Eso es normal. Es normal pasar por estados tristes. Es normal sentirnos desanimados. Somos humanos, somos carne, nos cansamos, a veces no tenemos más paciencia, pero si le pedimos al Señor dirección, Él está dispuesto, Él está atento para concedernos, amén, para ayudarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos, yo sé que usted tiene motivos para orar.
Cada quien tiene su motivo, cada quien tiene su objetivo. Pidámosle al Señor que Él pueda renovar nuestras fuerzas. Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres grande, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, Dios. Tú eres fiel a tus promesas. Son de generación en generación, Señor. Tu palabra permanece para siempre, oh Dios. Y aunque cambien los tiempos, y aunque cambien las generaciones, y aunque cambien los siglos, Señor, tu palabra permanece. Tu palabra permanece siempre, Señor. Y en esta noche oramos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, para que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que nos cansamos. Tú sabes, Señor, que no es fácil y mucho menos en este tiempo, Señor, cuando todo parece ir en contra de nosotros, en contra de tu palabra, todo parece levantarse. Pero aquí hay una generación, Señor, que busca tu rostro. Aquí hay una generación de padres que claman a ti, Señor, que piden tu ayuda, que claman, Señor, por tu intervención. Señor, salva nuestra familia, salva a nuestros hijos, Dios mío. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos, Señor, pero en ti está la fuente de la vida, Señor. Tú eres el Dios de toda sabiduría. Tú sabes todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros hogares, de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Por favor, Señor, rescata nuestras generaciones. No permitas que el enemigo, Señor, gane la batalla sobre ellos. No permitas, Señor, que el enemigo destruya nuestros hogares. No permitas que el enemigo destruya nuestros matrimonios, Señor. No lo permitas, Dios. Aquí nos levantamos como hijos tuyos que creemos en ti, Señor, que confiamos en ti, confiamos en tu palabra, oh Dios, y te pedimos, Padre, interviene en favor de nuestros hijos, interviene en favor de nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus principios, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser sabios, a redimir el tiempo, Señor, a estar atentos, oh Dios. Y si nos hemos cansado, Señor, si se han agotado nuestras fuerzas, si ya no podemos más, tu palabra nos dice que tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas para poder seguir adelante, Señor, para poder seguir clamando, para poder seguir buscando tu rostro. Yo te pido, Dios, por cada madre, por cada mujer, por cada hombre que está en esta noche aquí, Señor. Tú conoces el deseo de nuestro corazón. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedas fortalecernos, para que puedas darnos la capacidad, Señor, de levantarnos en fe, de no dejar de orar, Señor, por nuestros hijos, de no dejar de orar por nuestras familias, de no dejar de orar por nuestras generaciones. Señor, en el nombre de Jesús nos levantamos como una generación que busca tu rostro. Señor, levanta un vallado alrededor de nuestros hijos. Protege a nuestros hijos, Señor, de todas estas amenazas, de todas estas artimañas del enemigo. Guarda nuestros hogares, guarda nuestros matrimonios, guarda nuestras familias. Yo oro, Señor, por nuestros niños, desde el más pequeño, Señor, desde el bebé de brazos hasta el adolescente, hasta el joven, hasta el adulto, cada uno en su etapa, Señor, para que tú puedas guardarles, Señor, del mal. Líbralos del mal, libra a nuestros hijos, Señor, libra a nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Señor, dejamos en tus manos nuestras familias, dejamos en tus manos nuestros hogares. Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que tu Espíritu Santo sea nuestra luz, que tu Espíritu Santo sea nuestro ayudador. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos encomendamos a ti en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en ti están nuestras fuerzas. De ti viene nuestra ayuda. De ti viene, Señor, nuestro socorro. Tú eres quien nos da, Señor, la capacidad para seguir adelante. Eres tú, Señor, y nadie más. Nadie más, Señor, nadie más. Nadie más, Señor, solo tú, oh Dios. Solo tú, Señor. Tú eres nuestro ayudador. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias,